Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, que les saluda cordialmente en esta bella noche. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que le gusta mucho a cierto grupo de cristianos. Estoy hablando de la gran ramera. Vamos a estar hablando de quién es la ramera, de Apocalipsis capítulo 17 al capítulo 19. Antes de todo, voy a leer algo sobre San Atanasio. Y él escribió: un rey que ha fundado una ciudad lejos de abandonarla, cuando por el descuido de sus habitantes es atacada por ladrones, la venga y la salva de la destrucción, preocupándole más su propio honor que el cuidado de la gente. Mucho menos, pues, abandonó la palabra del Padre bondadoso a la raza humana que él había llamado a la vida, pero más bien, ofreciendo su propio cuerpo, abolió la muerte en la cual los seres humanos habían incurrido y corrigió el descuido de ellos con sus propias enseñanzas. Así, con su propio poder, restauró la completa naturaleza del hombre. Hoy vamos a estar hablando sobre la gran ramera, de los capítulos 17 al 19 de Apocalipsis. Yo sé que lamentablemente muchos evangélicos creen y sostienen y defienden que la Iglesia Católica es la gran ramera. Pero hoy vamos a descubrir que la Iglesia Católica no es la gran ramera del Apocalipsis. No todos los evangélicos o protestantes creemos que la Iglesia Católica sea la gran ramera. ¿Quiénes son entonces los que creen que la Iglesia Católica sea la gran ramera? Los que creen y enseñan que la Iglesia Católica es la gran ramera son los pentecostales y neopentecostales. Es decir, todos aquellos grupos no católicos que nacieron entre los siglos XIX, XX hasta este siglo. ¿Por qué la Iglesia Católica no puede ser la gran ramera del Apocalipsis? Primero, porque la Iglesia Católica no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. No aparece. Hubo una persona que me dijo en cierta ocasión: la Iglesia Católica no aparece por nombre en el Nuevo Testamento, pero sí aparece implícitamente. Mi pregunta es: ¿cómo es posible que siempre se ha enseñado que la Iglesia Católica no aparece, pero cuando a ellos les conviene, cuando a los evangélicos les conviene que la Iglesia Católica aparezca, entonces puede aparecer hasta implícitamente, aunque no aparezca literalmente en la palabra de Dios? La Iglesia Católica no puede ser la gran ramera, sencillamente porque la gran ramera no es una iglesia. No, la gran ramera no es una iglesia. La gran ramera es una ciudad. Una ciudad es la gran ramera. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando leemos cuidadosamente los capítulos 17, 18 y 19 del Apocalipsis, especialmente si nos vamos un poco más para atrás, en el capítulo 11, se nos describe quién es esa gran ramera. Vamos a leer la Biblia y permítanme sacarla, debí haberla sacado antes, pero antes permítanme ir a encender la luz. Bueno, ya regresé. Perdónenme, voy a sacar mi Biblia y vamos a leer quién es la gran ramera. Hoy vamos a descubrir quién es la gran ramera. Y como estaba diciendo anteriormente, mis estimados oyentes, no todos los protestantes creemos que la gran ramera es la Iglesia Católica. Como ya dije, ya mencioné quiénes son los que creen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Y esto se debe gracias
a Ellen White, la fundadora de los adventistas. En su libro llamado El conflicto de los siglos, Ellen White llama y enseña a la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis. Y de ahí muchos evangélicos se han tomado la tarea de enseñar y propagar que la Iglesia Católica es la gran ramera. Pero en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis se nos dice quién es la gran ramera del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios de esta manera: sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad. ¿De la qué? De la gran ciudad. Ahí se nos delata que la ciudad es llamada la gran ramera. Esto quiere decir que no es una iglesia, es una ciudad. Y prosigo. Dice: sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y aquí es donde se nos dice claramente quién es la gran ramera. Donde también su Señor fue crucificado. ¿Entendieron? También donde su Señor fue crucificado. ¿De qué Señor está hablando el Espíritu Santo a través de San Juan? Está hablando de Jesucristo. Mi pregunta es: ¿en qué ciudad fue crucificado Jesucristo? ¿Fue crucificado en la capital de Roma? ¿En la capital del imperio? ¿En la ciudad de Roma? De ninguna manera. Quien fue crucificado en Jerusalén fue Jesucristo. En otras palabras, la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén, porque ahí fue crucificado Jesucristo. Por esto podemos comprender que la gran ramera del Apocalipsis no es la Iglesia Católica, como lamentablemente muchos neopentecostales y pentecostales han enseñado. El libro de Apocalipsis, voy a estar leyendo mis notas, aquí las tengo, y me van a perdonar, estoy en mi trabajo. Gloria al Señor, quiero ver. Ok, entonces, si quieres, mándame el video a mi email, o compártelo aquí, o búscame en Facebook. En Facebook estoy como Reverendo REVDO Pastor Percy J. Riley. O si no, compártemelo aquí por TikTok, y con mucho gusto te doy mi opinión. Creo en Dios y no en sacerdotes o pastores, hermanos. Bueno, lamentablemente hay mucha gente como tú, mi estimado Peter Padroquier. No veo bien tu nombre, discúlpame. Pero te llamas Pedro, ¿no? O Peter. Así, lamentablemente, muchos pastores, muchos sacerdotes han causado tanto daño a la gente que la gente prefiere mejor no ir a la iglesia, no saber de pastores ni de sacerdotes, sino buscar a Dios. Lamentablemente, como estaba diciendo, si alguien se quiere comunicar conmigo, pueden buscarme por Facebook como nada más busquen mi nombre, Percy J. Riley, ¿ok? O ahí en mi perfil de TikTok está mi canal. Ahí pueden buscarme en mi canal. No hay necesidad que se suscriba. Nada más mándenme un inbox, un mensaje, o me manda un mensaje por TikTok, y con mucho gusto veré su video. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis nos presenta dos grandes ciudades antitéticas entre sí, Babilonia y la Nueva Jerusalén. Como veremos en un capítulo posterior, la Nueva Jerusalén es el paraíso consumado.
La comunidad de los santos, la ciudad de Dios, la otra ciudad a la que constantemente se le contrasta con la Nueva Jerusalén, es la antigua Jerusalén. La Nueva Jerusalén del Apocalipsis, mis estimados oyentes, no es otra más que la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo, que se ha vuelto infiel a Dios. Aquí está hablando de la vieja Jerusalén. La vieja Jerusalén se ha convertido en una esposa infiel a Dios. Si conociéramos mejor nuestras Biblias, esto sería evidente inmediatamente, porque la mayor parte del lenguaje que describe a Babilonia ha sido tomado de otras descripciones bíblicas sobre Jerusalén. En otras palabras, es la gran ciudad de la cual habla el libro de Apocalipsis. La gran ramera del Apocalipsis es otra, no más que otra que Jerusalén. Consideremos algo de la información que Juan proporciona sobre esta perversa ciudad. Primero, se nos dice que ella es la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versos 1 y 2. Esta llamativa descripción de una ciudad ramera que fornica con las naciones procede de Isaías capítulo 57 y Ezequiel 16, capítulo 16 y capítulo 23, donde Jerusalén es representada como la esposa de Dios que se ha vuelto una prostituta. Yo sé que van a haber evangélicos que se van a enojar conmigo, que me van a criticar por estarme atreviendo a llamar a Jerusalén una ramera, la gran ramera del Apocalipsis. Pero adivinen una cosa importante. El que la llamó por primera vez prostituta, ramera barata, no fui yo, fue Dios. Así que si tiene algún problema con que yo llame prostituta a Jerusalén, quéjese con Dios, que fue Él el que la llamó primero prostituta. Entonces hemos dicho y hemos establecido que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Yo sé que parece raro que un pastor protestante esté diciendo que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Pero ¿saben por qué lo hago? ¿Saben por qué lo hago? Porque yo no me vendo. Yo busco la verdad y no le estoy, como dicen mis hermanos mexicanos, no le estoy poniendo crema a mis tacos. En otras palabras, no me estoy envaneciendo, no me estoy enorgulleciendo. La Iglesia Católica no es la gran ramera. Como predicador, debo de exponer la verdad, aunque no nos guste. Pero la verdad debe de ser expuesta. La verdad no necesita de la mentira para poder justificarse, para poder vencer. En cuanto la verdad es mezclada con la mentira, esa verdad deja de ser verdad y se convierte en una mentira. El pueblo de Jerusalén había abandonado la verdadera fe y se había vuelto a los dioses paganos y a las naciones impías en busca de ayuda, más bien que a la confianza en Dios para que fuese su protector y libertador. En otras palabras, el pueblo de Israel se había vuelto a sus ídolos, se había prostituido. Prefirieron confiar en dioses ajenos que confiar en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Por esta razón, Dios llama a Jerusalén prostituta, ramera. El lenguaje tan explícito que la mayoría de los pastores no quieren predicar sobre estos capítulos. A ningún pastor le conviene predicar la verdad y decir que la nueva que es Jerusalén es la gran ramera. O sea, a muchos pastores les conviene más que la iglesia siga siendo engañada, que el pueblo evangélico siga siendo engañado, y haciéndolos caer en la mentira y dejarlos creer que la gran ramera es la Iglesia Católica. Yo les voy a decir el por qué es más conveniente
para un pastor que la gente siga creyendo que la Iglesia Católica es la gran ramera? Sencillamente porque dentro de muchos evangélicos, neopentecostales y pentecostales, existe mucho prejuicio hacia la Iglesia Católica. Y si un pastor empieza a enseñar la verdad y decir que la nueva Jerusalén, es la gran ramera del Apocalipsis, lo que va a suceder es que muchos se le van a ir de la iglesia. Y al írsele de la iglesia, adivine qué va a pasar. No van a haber diezmos, no van a haber ofrendas. ¿Por qué? Porque mucho evangélico se va a enojar con ese pastor por atreverse a decir que la Biblia enseña que la Iglesia Católica no es la gran ramera, sino Jerusalén. Y ahí podemos ver la honestidad de ese varón de Dios. Ahí podemos ver qué tan honesto son ciertos pastores al no enseñar la verdad y ocultar la verdad y enseñar una mentira. Les conviene más tener engañados al pueblo y hacerles creer en un engaño y en una mentira que mostrarles la verdad. ¿Por qué? Porque si usted enfatiza esa enseñanza, el pueblo sigue fanatizado con Israel. ¿Por qué creen ustedes que hay mucha gente con banderitas de Israel, con el shofar y con símbolos judíos en las congregaciones evangélicas? Para alimentar la idolatría hacia el pueblo de Israel. Ahora, muchos evangélicos dirán: usted es antisemita, usted es antijudío. No, no soy antijudío, soy antimentira. Estamos enseñando la verdad. La Biblia dice que quien murió en la gran ramera, en esa ciudad grande que se llama la gran ramera, fue Jesucristo, y Jesucristo murió en Jerusalén. Por lo tanto, la gran ramera no es la Iglesia Católica. La gran ramera es Jerusalén. Otra cosa importante de por qué la Iglesia Católica no puede ser la gran ramera es porque el Vaticano, donde está la sede de la Iglesia Católica, la ciudad del Vaticano, no está en la ciudad de Roma. ¿No? Roma está sentada sobre 7 montes, pero adivinen qué, Jerusalén también está asentado sobre 7 montes. El Vaticano, la sede del Vaticano, el Vaticano, para los católicos que no lo saben, nació en 1929 como Estado. 1929. El Vaticano, la ciudad del Vaticano, está a media hora de distancia de la ciudad de Roma. Así que geográficamente, el Vaticano no está en Roma. Por ende, el Vaticano no puede ser la gran ramera, porque no está sentada sobre 7 montes. Está sentada sobre un monte. Entonces, ¿quién miente? ¿Miente la Biblia? ¿Miente la geografía? ¿Miente la historia? ¿O mienten ciertos evangélicos para justificar su mentira? Para justificar su engaño. Yo le creo a la Biblia. Yo le creo a la geografía. Yo le creo a la historia. A quienes no le creo es a ciertos evangélicos. Veamos qué dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, sobre Jerusalén. Ezequiel condena a Jerusalén como una ramera degradada y lasciva. O sea que no era cualquier ramerita, porque hay de rameras a rameras. Esta ramera a la cual Ezequiel condena, dice que Jerusalén es como una ramera degradada y lasciva. Y fijémonos lo que dice Ezequiel en el capítulo 16, verso 25. Abriste tus piernas a cualquiera que pasaba, y fornicaste sin cesar.
Ezequiel le dice a Jerusalén: abriste tus piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Ezequiel 16:25. Y no hay ni un solo evangélico que me pueda decir a mí que Ezequiel no era un profeta de Dios. No hay ni un solo evangélico que me pueda decir a mí que cuando Ezequiel hablaba era porque Dios lo estaba mandando hablar. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que Dios dice a través de Ezequiel? ¿O lo que dice cierto pastor prejuicioso, enseñando una mentira a su pueblo solamente para aliviar y alimentar el prejuicio que ese pueblo tiene hacia la Iglesia Católica? Juan ve a la ramera sentada en el desierto, un símbolo que ya hemos considerado bastante como imagen de la maldición. Además, la imagen específica de Jerusalén como ramera en un desierto. Si leemos en Jeremías capítulo 2, capítulo 3 y Oseas capítulo 2, la ramera en el desierto dice San Juan, está sentada sobre la bestia, Apocalipsis capítulo 17, verso 3, representada o representando su dependencia del Imperio Romano. ¿Acaso Jerusalén no dependía del Imperio Romano? En este libro, la Biblia, cuando vemos que los sacerdotes entregaron a Jesús y Pilato le dijo a ellos, a los líderes religiosos, les dijo: yo no veo nada de culpabilidad en este Jesús, lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. Voy a dejar libre a vuestro rey. ¿Y qué fue lo que dijeron los líderes religiosos? No tenemos más rey que al César. En otra palabra, rechazaron a Jesús. Eso no me demuestra a mí fidelidad a Dios, ni fidelidad al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Eso me demuestra a mí en quién estaba realmente el amor de los líderes religiosos y en dónde realmente estaba la dependencia de los líderes religiosos. Los líderes religiosos se habían prostituido con el Imperio Romano. Por eso dice San Juan, la ramera en el desierto, dice San Juan, está sentada sobre la bestia. La bestia es el Imperio Romano y la gran ramera es Jerusalén, para su existencia nacional y poderío. Ellos tenían temor que la popularidad de Jesús creciera más y el Imperio Romano viera esto y destruyera al pueblo de Israel. En otras palabras, ellos se cobijaron bajo la protección del Imperio Romano y rechazaron al Dios que los había sacado de Egipto. Pero como a Dios no se le escapa nada, aquí me voy a quedar. No voy a hacer tan largo este video. Como a Dios no se le escapa nada. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos amados? ¿Se acuerdan ustedes? Permítanme un momento. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba delante del sumo sacerdote? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? De ese momento bíblico. Cuando Jesús estaba enfrente del sumo sacerdote.
Y ese sumo sacerdote le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios vivo, que me digas si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Jesús le dijo: tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre estar sentado en el trono de su Padre. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, dice la Biblia, que rasgó sus vestiduras y dijo: blasfemia. ¿Qué más necesitamos escuchar? Y todos, dice la Biblia, todos empezaron a decir blasfemia, herejía. Y dice la Biblia que empezaron a escupir a Jesús, empezaron a bofetear a Jesús, empezaron a pegarle a Jesús. ¿Y qué sucedió cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz del Calvario, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Dice la Biblia que Jesús falleció, y que en ese momento, dice la Biblia, que hubo un gran terremoto, que el cielo se oscureció, y dice la Biblia, claramente lo dice, que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. ¿Saben lo que simboliza eso? Ese rasgamiento de ese velo no solamente simbolizaba que la pared que dividía al hombre con Dios estaba rasgada, estaba rota, que había libre acceso al lugar santísimo, que había acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo, pero también significa que Dios le estaba diciendo a esos sacerdotes, al sumo sacerdote: ustedes han cometido blasfemia. Y fue Dios el que rasgó el velo del templo, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había cometido herejía, había cometido blasfemia, porque habían matado al autor de la vida. En el año 70, dice la historia, que Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo. Desde el año 70 hasta este año, los judíos no tienen templo. Porque Israel, Jerusalén, se prostituyó. En el siguiente video seguimos con este estudio. Como dije, no quiero hacerlo muy largo, porque honestamente videos muy largos aburren, son tediosos. En cierta ocasión un pastor me dijo: Percy, cuando tú vayas a predicar a una iglesia, no prediques mucho, predica corto, para que la gente se quede con ganas. Bueno, vamos a ver los comentarios. Ya aprendí cómo ver los comentarios por acá. Gloria a Dios. Saludos, pastor. Dios te bendiga, mi hermano. Ay, ¿cómo te llamas? Perdón. Hermano Edison. Saludos. ¿Quién es ese picudo 19.7? Eso, solo eso simboliza, no inventes. Ya lo estás agregando. No sé de qué habla. Y no está escrito así. Este picudo. Al menos muestra versículos bíblicos, ¿no? Ok. Todo tiene su propia interpretación, y hacer crecer el ego propio y ser mejor que este maestro está perdido. Híjole, este picudo. A ver, ¿quién es este? Dice picudo. A mí, algo que yo veo es que los que entran a ¿cómo se llama? A criticar, nunca muestran su cara. Mire, yo aquí estoy con mi carita, ¿sí?
¿Cuál es su problema? ¿Qué dice aquí? El Apocalipsis: Israel no está rodeado de muchas aguas como Roma. ¿No está rodeado de muchas aguas? Déjame decirte algo. Israel está rodeado de aguas. La ciudad de Roma no está rodeada de muchas aguas. Jerusalén está sentada sobre 7 montes, ¿sí? Así que no trates de... Es más, Dios le dijo a Jerusalén que era la gran ramera. Responde esto: ¿por qué ya no hay profetas? Explique. Bueno, porque el último profeta fue Juan. Por esa razón. Compartió el live. Bueno, gracias. Solo dime cuánto te diste cuenta que la Iglesia Católica no es. Estudiando, dice Picudo. ¿Cuándo te diste cuenta que la Iglesia Católica no es? Estudia la Biblia. Realmente estudia la Biblia y así se va a dar cuenta. El Vaticano no está en Roma, mijo. Picudo 19.757. El Vaticano no está en Roma. Estudie geografía, le recomiendo. Estoy seguro que usted es un pentecostal. Bueno. Yo creo que a ya le he dado mucho tiempo. El Vaticano no está en Roma. Está a media hora de distancia de Roma, de la ciudad de Roma. Aquí está otro mentiroso. Santiago 28 dice: nomás los sacerdotes usan... ¿este será católico? Nomás los sacerdotes usan escarlata. Otras iglesias lo hacen también. Es correcto. Es cierto. ¿Sabían que los sacerdotes en el templo de Jerusalén usaban escarlata? Usaban rojo. Es increíble que estos evangélicos no sepan eso. Vayan al Antiguo Testamento y estudien las vestimentas de los sacerdotes. Ahí están las vestimentas. Eran color escarlata y color rojo. ¿Sí? Eran los colores de los sacerdotes. Ellos la usaban y también usaban copas de oro. Ay, Dios mío. Yo no soy judío. Bueno, qué bueno. ¿Quién se viste de escarlata y púrpura? Los sacerdotes del Antiguo Testamento en el templo. Pregúntenle a cualquier judío. Así es, mi estimado 127, así lo dice por tu boca. Solo un buen negocio, la religión que sea. Ay, Dios mío. ¿Por qué no vives de los diezmos si fueras cristiano pero eres católico? Ay, qué tonto. Ay, mira, Picudo 19.55 dice: ¿por qué no vives de los diezmos si fueras cristiano pero eres católico? Para empezar, los diezmos no son para los cristianos. La iglesia no está requerida a diezmar ni a observar el diezmo. Búsqueme un solo versículo bíblico en el Nuevo Testamento donde diga que la iglesia tiene que diezmar. ¿Sí? Dice Rojas 90, también el sábado es el día del Señor, no el domingo. El sábado es un pacto entre Dios e Israel, no con los gentiles. Los cristianos siempre hemos observado el domingo. Antes que Constantino naciera, ya los cristianos nos reuníamos el primer día de la semana, que es domingo. Ok, ya leí varios comentarios. Dios los bendiga. Gracias, evangélicos, por haber venido. Gloria al Señor Jesús. A ver. Sí, pero la cuestión es que Roma está sentada sobre 7 montes, pero el Vaticano está afuera. No está en la ciudad de Roma. Estudie geografía, amigo. Ay, Señor. Dice Efraín Morales, dice el Señor que el que maldijere, ay, Señor, ¿cómo escribe maldijere? A Israel, ay, Padre Santo. A él los maldecéis. Ay, Señor. No saque textos fuera de contexto. Nadie está maldiciendo a Israel. Nadie está maldiciendo a Jerusalén. Fue Dios
en el Antiguo Testamento que llamó a Jerusalén prostituta, ramera. Lea su Biblia. Lea su Biblia. No solamente escuche los videos de G.J. Ávila para estarse entumeciendo su mente. Abra un poco su mente. Lea la Biblia, el Antiguo Testamento. Fue Dios quien llamó a Jerusalén ramera. ¿Sí? ¿En qué ciudad murió Jesús? Fue en Israel. Bueno, yo creo que ya leí varios comentarios. Dice mi hermano, gracias mi estimado hermano Bernardo Valenzuela. Dice, reverendo Percibotalá, yo soy católico, pero me gusta cómo te diriges hacia los católicos. Gracias. Se les respeta, se les ama y se les estima. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Y gracias mi hermano Bernardo Valenzuela por su comentario, que es muy valiente, muy valioso. Dice aquí ¿cómo se llama? Adriana Ramírez. Bueno, Adriana Ramírez, el pastor Valentín dice que el rapto va a venir por la iglesia. Se llama Centro Evangelístico Belén. Dígale, hermano pastor, con todo respeto, por supuesto, que el rapto es una mentira. El rapto comenzó a enseñarse en el año 1830. Jesús jamás lo enseñó, los apóstoles jamás lo enseñaron, la iglesia no lo enseñó por 2000 años. No fue hasta 1830 que se empezó a enseñar sobre el rapto. ¿Sí? La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Gracias mi hermana Adriana por el comentario. Dios le bendiga. Bueno, yo creo que ya me voy. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues yo les agradezco por sus comentarios, tanto positivos como negativos, Le doy gracias a los que comentaron, aún a los que se burlaron, a los que me criticaron. Le doy gracias por haber estado acá y por haber comentado. Les doy las gracias, de veras. Y también a los que comentaron positivamente. Gracias por sus lindos comentarios. Gracias por habernos apoyado. Si Dios lo permite, en otro día, quizás mañana, sigamos con esta pequeña serie, con este pequeño estudio sobre la iglesia católica y la iglesia, la gran ramera. La iglesia católica no es la gran ramera, es Jerusalén. Entonces, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y me despido de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Se les ama en Cristo.